la gente del pueblo, ¿cierto? A todo el resto, los enfermos, los que tenían deformidades, los esclavos, ¿cierto? Los endemoniados, toda la gente del vulgo, la gente común y corriente, para ellos eran personas que ya estaban condenadas, porque no eran como ellos. Entonces, ¿cierto? Cristo les reprocha y les dice, en realidad, con sus actitudes, a mí ustedes me demuestran que ustedes nunca han escuchado la voz del Padre, ni que han visto su rostro. Ver el rostro de Dios, ¿cierto? Escucharlo, verlo, era lo que anhelaban los reyes, los profetas, los sacerdotes a lo largo de toda la historia de Israel. Cuando nosotros leemos los salmos, ¿cierto? Vemos cómo está esta intención de querer ver el rostro de Dios. Dice el Salmo 42, mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo, dice, podré ver el rostro de Dios? ¿Cuándo estaré delante de su presencia? Es lo que ellos deseaban, ¿cierto? En el Salmo 27 dice, mi corazón me ha dicho de tu parte, busca mi presencia. Hay algo aquí adentro, ¿cierto? Que tú pusiste que dice, busca mi presencia. Y el salmista le dice, y yo, Señor, yo voy a buscar tu presencia, pero no escondas tu rostro de mí. Hay muchos salmos donde constantemente, ¿cierto? El salmista expresaba este deseo de ver a Dios, de que Dios le fuera propicio. Pero la verdad es que esta casta religiosa que estaba en el tiempo de Jesús eran personas que servían a Dios, pero no le conocían. No conocían el carácter de Dios. Conocían las leyes, conocían los estatutos, los mandamientos, los reglamentos, pero no lo conocían. Amén. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos vivían una religión muerta, algo externo, ¿cierto? Eran religiosos, se cuidaban. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo se guardaba el sábado? Que no apretaban un botón, que no podían hacer nada, ni un pan con mantequilla, no podían hacer nada, prender el califo, ni una cosa. Todo tenía que estar hecho antes y eran así, rigurosos, ¿ya? Y como la gente era ignorante, constantemente transgredía y ellos se sentían muy orgullosos porque ellos eran los únicos que guardaban la ley. Y ellos ponían todas sus tradiciones, ¿cierto?, que eran más importantes que las necesidades de las personas. En ese contexto, ¿cierto?, nosotros vemos a Cristo enfrentado en una sociedad que estaba dividida. Todos los necesitados, los pobres, los desesperados, los que nadie pescaba, los endeudados, los que no podían salir, los que no tenían plata para el médico y seguían enfermos, ¿cierto? Y por otro lado, se encontró con esta casta religiosa que se oponía, que no le gustaba el mensaje de Jesús y que lo querían acallar. Todas las personas, ¿cierto?, de esta élite religiosa eran personas contrarias, ¿cierto? Le hacían la guerra al Señor y constantemente aparecían donde Él estaba enseñando, pero para ir a puro criticar, para ir a puro pelar, a mirarlo, qué hacía, cómo se viste, ¿cierto? Andaban ahí pendientes de todo, absolutamente, cómo se movió, a quién saludó, con quién se juntó, a qué casa fue. No tenían hambre de escuchar. Solamente su intención, ¿cierto?, era mirarlo y ojalá pillarlo en algo, para poder acusarlo, porque era importante hacerlo callar. Les molestaba mucho, por sobre todo, más que lo que decía la historia que contaba, algo que a ellos los escandalizaba mucho, era que él tenía una inclinación para juntarse con los pecadores, con los impuros, ¿cierto? Les mostraba como una atención y un afecto especial. Y eso escandalizaba a los fariseos. No podían comprender que por un lado él dijera que era el Hijo de Dios, que suponía que era el Mesías, que la gente decía que él era el Mesías, y que él hiciera este tipo de cosas, que no se purificara. No entendían por qué él les hablaba, les destinaba tiempo, les enseñaba, ¿cierto? Decíamos, a esta gente del pueblo, que por haber nacido así, pobres o enfermos o esclavos, ya estaban condenados. Ellos se sentían muy superiores, muy superiores.
Dice Lucas 15, en el versículo 1 y 2, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Amén? Recordemos que los publicanos eran las personas que trabajaban para el gobierno romano. Por lo tanto, eran traidores a la patria. ¿Ya? O sea, eran personas muy mal vistas. ¿Se acuerdan que Zaqueo era jefe de los publicanos más encima? Y los publicanos tenían fama de ser ladrones, porque ellos les cobraban un impuesto, pero además le agregaban y a su propio pueblo le sacaba plata. Y la palabra dice que se juntaba siempre alrededor del Señor publicanos y pecadores. Pecadores, entendemos la gente pobre, mendigo, viuda, personas que a lo mejor, no sé, pues, tenían pecados evidentes, personas que no eran religiosas, ¿ya? Pero también se acercaban los fariseos y los escribas. Y ellos cuando se paraban, ¿cierto? Porque acuérdense que ellos tenían toda una pompa para vestirse, para caminar, les gustaba que se le vieran los flecos, ¿cierto? Dice de sus mantos. Entonces se notaba cuando ellos llegaran. Llegaban ahí, ¿cierto? Es como, no sé, todos nosotros así, ja, 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 comiendo con la boca abierta, riendo, ¿no es cierto? Y de repente llega alguien súper elegante y entra así observando y uno se siente incómodo, se siente chiquitito, así como sin modales. Ellos llegaban con esta pompa y se paraban a escuchar. Pero dice la palabra que ellos murmuraban. Mientras estaba el Señor enseñando, estaban todo el rato. ¿Usted ha visto personas que la están a usted mirando y están murmurando? ¿Que usted sabe que están hablando de usted? Qué fome, ¿cierto eso? Hasta la apuntan así, la miran de arriba abajo. Así estaban ellos, observando al Señor. ¿Y qué murmuraban? Ellos decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Porque no era solo que se juntara con ellos, sino que comer en la cultura oriental, comer significaba que tú tenías amistad con la persona. O sea, más encima se iba a la casa de estas personas a hacer quizás qué barbaridades. Y Jesús, ¿cierto?, que conocía los corazones y a veces ni siquiera necesario era usar mucho de los dones para saber lo que decían, porque ellos murmuraban abiertamente y ponían caras, ¿cierto? Y se escandalizaban. Hacían notar su malestar y su asco, ¿cierto?, hacia las personas. En respuesta a sus murmuraciones, dice Lucas en el capítulo 15 que Jesús relata 3 parábolas relacionadas, que eran las 3, estaban seguiditas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que es el hijo pródigo. Amén. Por favor, yo creo que usted se ponga para que entendamos la parábola. Escucho música celestial por ahí. Para que nosotros podamos entender esto, yo quiero por favor que usted se imagine la escena. Está el Señor rodeado de mucha gente del pueblo que lo viene a escuchar y ahí parados los fariseos, ¿cierto?, mirándolo, observándolo y murmurando y criticando. Oh, está la Rosita, oh, está la Pati, oh, está Bernabé, ¿cierto? Oh, sí. Y ellos se escandalizaban de la gente que estaba ahí. El Señor conocía su actitud y empieza a contar 3 historias para mostrarles, porque acuérdense que Él les decía, ustedes no conocen al Padre, nunca lo han visto, nunca lo han escuchado, ustedes no tienen idea al Dios que sirven. Y cuenta 3 parábolas para ilustrar que a Dios Padre le agrada estar con las personas débiles. Amén. Que para Dios no hay ningún problema abrazarte. Amén. Dice, a lo mejor no tienes amigos, tú dices, pucha, quiero una amiga, quiero un amigo, ¿cierto? Nadie me pesca, nadie me invita. Y Dios dice, pero yo te quiero abrazar y te quiero recoger. Amén. Quizás tú no eres interesante socialmente, pero para Dios eres más que interesante. Él quiere estar contigo todo el día. Eso era lo que Cristo quería mostrarles a través de estas 3 parábolas. Que estas personas efectivamente, sí, tienen razón, están todos perdidos. Pero Dios quiere darle una esperanza al que está perdido. Amén. Porque no tienen ninguna posibilidad de ser como ustedes. Este pueblo que está aquí no tiene ninguna posibilidad de ser tan perfectos como ustedes. Pero aún así, Dios los quiere abrazar y los quiere perdonar.
Entonces les cuenta la primera parábola y les dice, ¿cierto? Les habla de la oveja perdida. Todos entendían las ovejas porque era como la historia del celular perdido, ¿cierto? En versión actual. El perrito perdido y el celular perdido, les contó la historia. ¿Quién de ustedes le dice, no se alegra si se pierde un celular? Y lo busca y se devuelve. ¿Y dónde dejé mi celular? Y abre la cartera, da vuelta a la cartera, saca la chaqueta, los bolsillos. ¿Dónde dejaste mi celular? Al niño chico, ¿cierto? Todos desesperados buscando el celular y de repente debajo de la cama lo encontró. Y se alegra y le da beso a su celular, ¿cierto? Y pensé que lo había perdido. Ya estaba pensando en bloquearlo, ¿cierto? Abraza su celular. Y dice, y le cuenta a todo el mundo, incluso llama a sus vecinos y dice, ¡ay, chicos! ¿Se acuerdan que sí, ya lo encontré? Todos contentos, ¿cierto? Todos entendían lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué es lo que quería destacar? Que en el cielo hay tanto gozo cuando se encuentra a alguien que estaba perdido. Amén. El Señor miró al Marquito, ¿cierto? Y dijo, se me perdió el Marquito, aquí está el Marquito. Y hoy día el Señor está así, el Marquito, sí, ¿cierto? Y ahí lo tiene el Señor, le hace cariño al Marquito, lo encontré. Y dice la palabra que en el cielo hay fiesta, hay alegría, hay gozo, hay fiesta. Tiran la casa por la ventana, ¿cierto? Cuando un pecador se arrepiente. Y no solo cuando usted llegó a Cristo, cuando usted se arrepiente hoy día de lo que hizo, hay gozo en el cielo, amén. Estas tres parábolas, ¿cierto? Dice la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Tienen estas tres el mismo sentido. Les quería hablar acerca del carácter de Dios. Amén. Que Dios no es un Dios así como, ¡ay, no me toquen, no se acerquen! Todo lo contrario. Abraza al pecador. Se tira arriba del pecador para alabarlo, ¿cierto? Para rescatarlo, para mostrarle su amor. Lo que quería Cristo era mostrar el verdadero carácter del Padre. Amén. Entonces, Él elabora tres parábolas hilvanadas, las tres. Él era maestro. Recordemos que las parábolas era una forma de enseñar que era contar una historia no ficticia, sino de cosas reales, ¿cierto? Como decíamos, el celular perdido, el carnet de identidad perdido. Qué desesperación cuando se nos pierde el carnet de identidad. Lo que podrían hacer los malhechores si encuentran sus tarjetas, ¿cierto? Qué terrible que se te pierda la billetera. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Entonces, él elabora estas tres parábolas muy bien hilvanadas, ¿cierto? Para mostrar el gozo en el cielo de cuando se encuentra algo que estaba perdido. Pero con la parábola del hijo pródigo, con la tercera, Jesús aquí sí que se pasa para mostrar el carácter, ¿cierto?, del Padre, para mostrar el rostro amoroso de Dios. ¿Qué tan misericordioso es el Padre? Inventa esta historia, ¿cierto?, de este hijo pródigo para mostrarnos que Dios nos ama tanto, 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 que es capaz de perdonar cualquier pecado. ¿Amén? Cualquier pecado. Si es que nosotros estamos dispuestos a venir a Él. Amén. Para la época, este Dios que Cristo estaba predicando a través de estas parábolas, misericordia, gracia, era algo impactante, era algo demasiado revolucionario para la época. Porque para ellos, para el concepto que los religiosos tenían, Dios era ley. Dios era mandamientos. Dios no va a dar por libre al que haya pecado. Toda alma que pecare esa morirá. Entonces ellos eran así, tajantes. Entonces esto que estaba hablando Jesús les movía los cimientos. Era como que estaba hablando de otro Dios, no el Dios de Israel. El Señor Jesucristo quería dejar claro, ¿cierto?, cómo era la calidad, la profundidad del amor del Padre, de su misericordia, que no conoce límites. Amén. Salvó a Manfredo, por hermano. Amén. No conoce límites. El único límite es el que nosotros le ponemos a Dios. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nos negamos a recibirlo. Amén. Así que el Señor primero le cuenta una historia. Por favor, piense en la actitud de los fariseos escuchando la historia de Jesús.
Había una vez una mujer que se le perdió el celular, lo buscó por todos lados, lo buscó, y cuando lo buscó se alegraron tanto que llamó a sus vecinas, tomaron tecito felices. Después hubo una persona que se le perdió la billetera en el colectivo, la buscaron, ya fueron al terminal del colectivo, hasta que al final encontraron la billetera. Se alegró tanto, ¿cierto?, que le dio recompensa a la persona. Y cuando empieza a contar la tercera, el propósito del Señor era mostrarles esta actitud que ellos tenían. A través de esa historia, era como ponerles un espejo y que ellos se vieran a sí mismos. ¿Qué actitud tenían ellos hacia estas personas a las que juzgaban? Ese es el propósito central que tiene la parábola del hijo pródigo. Es cierto, es mostrar el amor del Padre, es mostrar el gozo por la salvación, pero principalmente el propósito era mostrarle a los fariseos la actitud que había en su corazón. Cómo ellos miraban a su prójimo, cómo ellos miraban a Dios, implacable, juez, eran legalistas y no se daban cuenta. Así que esta parábola, que se ha convertido quizá en una de las más conocidas, ¿cierto?, comienza diciendo: un padre tenía 2 hijos. Si nosotros, todos han escuchado la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? ¿Alguien no? Todos la conocen. Ok. La parábola del hijo pródigo, si la pudiéramos dividir, tiene 3 secciones. En la primera se habla del hijo menor, que es el protagonista en esa parte, ¿cierto? Un hijo que fue rebelde, que fue insolente, ¿cierto?, que fue patudo y que fue despilfarrador. No, le dio lo mismo, no tenía ningún sentimiento hacia el padre, que mi papá va a tener pena si me voy a gastar la plata, nada. Él quiso hacer su vida solo, independiente. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, cuando escuchamos esta parábola, crecimos pensando que solamente el hijo era pródigo. La definición de pródigo, según el diccionario, es alguien que es caracterizado por un gasto muy grande, un despilfarro. Es como una persona, ¿cierto?, que da propina así a manos llenas. No sé, pues va al restaurante y le dicen el 10%, no, el 100%. Y tú dices, oye, cuida tu plata, ¿cierto? Cuando los hijos tienen plata, los hijos muchas veces son pródigos, o sea, despilfarran, se la gastan así, no miden, no piensan, ¿cierto? Y se la gastan todo el tiro. Y tú dices, ¿y en qué te lo gastaste? Puro dulce y pura lecera. Con todo tu esfuerzo, ¿cierto? Le hiciste regalito de cumpleaños a tu hijito, y hijito, ahí tienes 10,000 pesitos, ¿cierto? Llega del colegio y el hijito se gastó los 10,000 pesos. ¿Y qué hizo? Le compró dulce a todos los amigos. Y tú así, ¿cierto? Ya, eso es en el diccionario la definición de pródigo. Alguien que derrocha, ¿ya? Que desborda, sí, pero que tiene una connotación que es mucho, ya que exagerado, lo mano abierta que puede ser. Entonces nosotros siempre pensamos que solo el hijo era pródigo, pero la verdad es que en la segunda parte, ¿cierto?, ahora el protagonista es el padre. O sea, ¿qué cuenta la historia? La historia del hijo que pide su parte de su herencia, se va, despilfarra, bota, ¿cierto? No haya que hacer, vino hambre, terminó comiendo con los cerdos porque se fue a otro país, dice la palabra, a una provincia alejada, y terminó comiendo con los cerdos. Y ahí, ¿cierto?, él dice, se empezó a acordar de su papá y dijo, ¿y qué tal si vuelvo? ¿Me recibirá? ¿No me recibirá? No tengo otra opción. Si me quedo aquí, me voy a morir. Y decide volver. Y la segunda sección habla, ¿cierto?, sobre el padre. Volvamos acá. Los fariseos escuchando la historia. ¿Qué es lo que escuchaban ellos? Un hijo, ¿cierto?, que era chocante lo que hacía. Era un hijo que la palabra dice, no, pues al hijo rebelde hay que apedrearlo en la plaza. Eso era el juicio que hubieran hecho los fariseos.
Muchas veces nosotros tenemos el mismo juicio. Una vecina tuya, una tía, te cuenta que su hijo está tan mal, y se vino a vivir con su pareja, con sus 3 hijos, no trabajan, y la señora tiene que trabajar para mantener a los 3 hijos más al hijo, a la pareja, a los 3 hijitos. Ella tiene que trabajar, le tiene que cuidar a los niños porque ellos duermen hasta tarde, y más encima la tratan mal, le quitan la pensión. A toda esa altura estás igual que los fariseos. Hijito, ¿cierto? Tú estarías igual que los fariseos, ¿no? ¿Qué clase de hijo es eso? ¡Qué barbaridad! ¿Y usted cómo aguanta? Así estaban los fariseos cuando Jesús estaba hablando de este hijo, porque el ejemplo que Jesús les dio era para meterle ahí que le doliera. O sea, era un hijo que le pidió la herencia. Eso ya era en su cultura así como demasiado mal. Y que más encima se fuera a un país mundano, pagano, y que terminara apacentando cerdos. Usted sabe que para los cerdos son inmundos, ¿cierto? Para los judíos. Y no solo que cuidara cerdos, sino que además se tenía que comer la comida. Entonces Jesús iba agregándole detalles y ellos estaban así como ¿cómo ese hijo, por Dios, ¿cierto? Ese hijo no tiene perdón. Así estaban ellos, tal como muchas veces nosotros juzgamos las situaciones. ¿Usted ha escuchado historias así como la que le conté, ¿cierto? De la señora con el hijo vagoneta, ¿cierto? Y más encima le roban las cosas, las venden. Y la señora terminó teniendo que irse de la casa, se apoderaron de la casa. ¿Ha escuchado usted esa historia? Y uno empieza, ¿cierto? La justicia, ¿cierto? Una compañera de trabajo le cuenta, ¿cierto? Que ella estuvo cuidando a su mamá, que estuvo tan enferma, viejita, ningún hermano apareció, le parece, conocía esa historia, ¿cierto? Ella era la única que se sacrificaba, se tenía que repartir entre el trabajo, los hijos, la casa, cuidar a la mamá enferma, nadie aparecía, murió la mamá y quedó la herencia. Y usted escucha la historia y aparecen todos los hijos reclamando la herencia y a ella la dejan sin nada. Y usted dice, pero ¿cómo? Los hijitos, ¿cierto? Así estaban los fariseos, tal cual, emitiendo juicios. Y la parábola buscaba eso. La parábola precisamente buscaba que se manifestara lo que estaba en el corazón. Según su mentalidad, ese hijo no tenía perdón. Pero de repente, ¿cierto? El Señor les cambia la historia y dice, y el hijo decide volver. Entonces los fariseos están así escuchando. ¿Qué cree usted que pensaban los fariseos? No, pues ese papá le tiene que cantar las 40 al hijo. No, ¿cómo lo va a recibir después de todo lo que hizo? ¿Cierto? No, se le tiene que decir nomás y no, que no lo reciba. No, y el otro decía, no, pues si lo recibe, jornalero nomás, pues jornalero y indiferente, la ley del hielo para el hijo, ¿cierto? Ellos emitían juicios de cómo el padre debía recibir a este hijo pecador. Pero la historia del Señor, porque las parábolas tienen esta gracia, que tienen cosas inesperadas para que las personas se salgan así como del esquema, de la lógica. Y en la lógica era que este padre fuera un padre que exigiera, ¿cierto?, que su honra y su dignidad fuera restaurada, porque la humillación fue pública, todo el pueblo se enteró. Todo el pueblo se enteró de que el hijo se fue de la casa, ¿cierto? Es como, imagínense, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Que Elías se va de la casa. Elías decide irse, rebelde, ¿cierto? Se va con los mochileros, se hizo amigo de unos mochileros en la plaza y se va con los mochileros. Vox Populi. Todos lo saben, ¿cierto? Y todos así escandalizados. ¿Y el pastor qué va a hacer? ¿Cierto? No, el próximo festival costumbrista seguro que vamos a ver a Lian ahí en la plaza, acampando. ¿Qué irá a hacer el pastor? No, el pastor se las tiene que cantar, no puede ser, ¿cierto? El padre había sufrido una humillación pública de lo que se esperaba que este hijo fuera. Según los datos que Cristo le iba poniendo a esta historia, la familia era una familia muy adinerada, el padre era acaudalado por los detalles que da.
Por lo tanto, era una familia, ¿cierto?, donde la honra, el nombre, el prestigio, el apellido era muy importante. Y este hijo no estuvo ni ahí. Y más encima publicaba las fotos en Facebook, en la fiesta, en la jarana, ¿cierto? Ahí, atroz. Con esta parábola, lo que el Señor buscaba era pegarle justo, ¿cierto?, al corazón legalista. Los elementos que iba poniendo en la historia hacían que ellos les saliera los fariseos para afuera, pues, ¿cierto? Dicen, no, este hijo, no, cero posibilidades con el padre. No, deme los 5 minutos. Hoy día conversaba con alguien por ahí, estábamos con la hermana Ana en un negocio, y había un niñito que gritaba y las dos decíamos, deme los 5 minutos. ¿Cierto? Denme ese hijo 5 minutos y yo me lo arreglo. Pero para sorpresa de los fariseos, la historia que Jesús contó, este padre lo recibió con los brazos abiertos. O sea, a esa altura cuando el Señor dice, y el padre dice, lo vio venir y corrió a él, ahí ya pusieron los ojos blancos, así como, ¿cierto? Ya le estaba dando el soponcio a los fariseos. ¿Qué clase de historia es esta que está contando? Amén. ¿Qué quería? Mire, demostrar el Señor que los fariseos tenían una actitud amarga, crítica, cero sensibilidad, ¿cierto? Nunca dijeron, oh, pobre hijo, o el papá quedó sufriendo. No, ellos eran así, al tiro legalista. No, ese hijo hay que eliminarlo de la familia, ¿cierto? ¿Qué les pasaba a los fariseos? Ellos tenían complejo de superioridad. Ellos se creían mejor que el resto, por lo tanto podían decir, esto está bien, esto está mal. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esta actitud farisea? Nos sentamos con alguien y conversamos, ¿cierto? Y decimos, ya, vamos a poner en la parrilla a la Valentina y hablamos de la vida de la Valentina, las decisiones que toma la Valentina y nosotros juzgamos, no, yo creo que está mal en eso, sí, nada que ver lo que hizo. ¿Cómo le cortó el pelo a la niña? No, que no. Ya, otra hermana, vamos a poner a la hermana Lorena. La hermana Lorena, ¿cierto? No sé, y empiezan las decisiones que la hermana Lorena, no, porque se cambió de trabajo, no debería, mal lo que hizo. Y opinamos y nos sentimos con derecho a opinar. ¿O no? Amén, ¿cierto? Lo que el Señor, ¿cierto?, quería era mostrar en el fondo cómo Él estaba contando una historia tan linda de un hijo perdido, y de un padre que decide perdonarlo, que lo ama. Pero ellos estaban todo el rato esperando a qué hora viene el castigo, y a qué hora se las canta, y a qué hora se las dice. Amén. En esta historia, ¿cierto?, el Señor al agregar, porque hasta aquí estamos igual que las otras parábolas. La alegría, ¿cierto?, dice que hizo fiesta porque encontró a su hijo que estaba muerto, le dice. Pero introduce una tercera sección que las otras parábolas no había puesto, que es el hijo mayor. Y aquí hay, afuera de la casa, alguien que está taimado, ¿cierto?, enojado. Porque ¿por qué le están haciendo fiesta? Y ahí está, taimado, ¿cierto? Y aquí el Señor lo que hace es poner a este nuevo personaje, que era el fiel reflejo de la misma actitud que tenían los fariseos. Amén. La parábola, en el fondo, lo que estaba buscando era un llamado al arrepentimiento. Amén. No solo para los hijos pródigos, ¿cierto?, los pecadores inmorales, que son abiertamente, porque hay dos tipos de pecadores. El pecador pródigo, que derrocha pecado, que derrocha maldad, ¿cierto?, que le da lo mismo, no tiene temor de Dios, que lo publica, que en Facebook, que publica su pecado. Pero está el otro pecador, el pecador moralista, el del hijo mayor, que es un hipócrita. A los fariseos les decía hipócrita, ustedes se muestran, ¿cierto?, como que fueran súper de iglesia, súper canutos, pero acá adentro les dice, en su corazón no conocen al Padre, no conocen el amor de Dios. Todos nosotros llegamos como el hijo pródigo. Usted no tenía temor de Dios. Le daba lo mismo lo que Dios pensara de lo que usted hacía. Le daba lo mismo lo que la gente lo viera.
¿cierto? Que la gente supiera, les daba igual. Al contrario, en el mundo uno cuenta quién es más pecador que el otro, quién tiene más conquista, quién se emborracha más, ¿cierto? Es como una competencia de pecado. Pero después que llega, porque así llegamos a la iglesia, y el Señor nos abraza, nos recoge, nos limpia y nos sienta ahí en la sillita. Y pasamos a ser el otro tipo de pecador, como el hijo mayor. Estamos en la iglesia, pero con un corazón muy lejos. Amén. Una de las lecciones, quizás la más importante, ¿cierto?, que nosotros podemos aprender de este pasaje, es que nosotros podemos pasar toda la vida en la iglesia, ¿cierto?, mostrando una apariencia de que nosotros servimos al Señor. No sé, pues yo pongo la silla, yo veo las cámaras, yo sacudo las cortinas, todos tenemos un trabajo, un mover, algo hacemos dentro de la iglesia y nos sentimos bien. Damos apariencia de que estamos trabajando diligentemente, que somos fieles en la obra, ¿cierto? Pero muchas veces nuestro corazón está muy lejos de la armonía, del gozo que hay en el cielo. Amén. Porque estamos juzgando constantemente al hermano. Juzgamos sus actos, su mirada, estamos juzgando todo el rato. Que lo que hizo, que lo que dijo, que lo que no hizo, que lo que no hizo, que lo que habló, que lo que no habló, a dónde fue, que no fue. Y estamos tan pendientes como el hijo mayor, ¿cierto?, de qué es lo que había hecho su hermano, porque lo primero que hace el hermano mayor es sacar en cara lo que el hermano más chico había hecho. Amén. Llegamos con una actitud humilde diciendo, no, lo que yo hice es terrible, terrible. Y una vez que nos sentimos perdonados, cambiamos el discurso y empezamos, lo que hace esta hermana es terrible y lo que hace la Josefina, eso sí que es terrible. Porque el pecado, ¿cierto?, del fariseo es no darse cuenta de su propio pecado. Ese es el que está mirando constantemente, ¿cierto?, la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo. Amén. Irse lejos a una provincia lejana significaba que todo ahí era inmundo, todo estaba contaminado. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hijo mayor en esta parte de la historia? Porque aquí se contó todo lo del hijo, la rebelión del hijo menor, lo que hizo el hijo menor, que se mandó cambiar, ¿cierto?, y quebró. Y un padre que se quedó sufriendo y esperando al hijo. Pero aquí no había aparecido en la historia el hijo mayor. Nunca se ve al hijo, ¿cierto?, preocupado por su hermano. No dice que fue a hablar con él, a decirle, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Vas a sufrir al papá? ¿Te va a ir mal? Nunca aconsejó al hermano. Nunca se preocupó por los sentimientos del papá. No aparece el hijo mayor, distante absolutamente de lo que estaba pasando. Amén. No tenía sensibilidad frente al hermano, frente al papá, nada. ¿Qué estaba pasando, cierto? Esta parábola lo que estaba evidenciando era que no había una verdadera relación entre el hijo mayor y el padre. La conversación final, ¿cierto?, que ellos tienen cuando él llega amargado y está taimado fuera de la fiesta, nos da cuenta, ¿cierto?, de lo que en realidad había en su corazón. Entonces Jesús, ¿cierto?, muy inteligentemente, yo le decía, él va ordenando este relato y hace que el protagonista, el hijo, pase por las peripecias más terribles que un judío pudiera pensar. ¿Ya? O sea, al escuchar la narración, ¿cierto?, la primera parte dice, pero este hijo, no, mal, rasgaban vestiduras, así como, no, ¿cierto?, hay que desheredarlo, hay que lapidarlo. Cuando ellos iban escuchando todo lo que el hijo menor hacía, ellos en su mente iban dando el veredicto, iban diciendo no, ¿cierto? No hay posibilidad de perdón, ni que tuviera 40 vidas para restaurar lo que le hizo a ese pobre padre. Tuvo un comportamiento inmoral, no guardaba la ley, ¿cierto? No se puede tener compasión de él. Pero de repente decíamos, ¿cierto?, pasó algo inexplicable y el hijo se arrepiente. Y se arrepiente sinceramente. Pero los fariseos no hayan qué hacer con eso. ¿Y qué pasa si alguien se arrepiente? Ya. Dicen los fariseos, ya, estamos aquí. Ya, supongamos que el hijo se arrepiente. Lo único que le queda para que lo reciba el padre es que él restaure. ¿Qué tendría que hacer?
Trabajar, trabajar, trabajar. Ganarse el amor, la confianza, el respeto de nuevo. ¿Cierto? Si es que hubiera alguna posibilidad de perdón, pero el hijo va a tener que trabajar para ganarse ese perdón. ¿Qué esperaban ellos? Que el hijo regresara humillado y que el padre dejara caer así todo el rigor, ¿cierto? La disciplina sobre él. Y la pregunta era lo que ellos estaban esperando, la parte más importante. ¿Qué va a hacer el padre? Que esto yo lo quiero ver. ¿Qué le va a decir? ¿Cierto? ¿Cómo va a volver? ¿Qué disciplina le van a poner? Usted tiene un conflicto con su hermano, ¿cierto? Acá en la iglesia. Usted sabe que el pastor se entere. A ver, ¿qué disciplina le van a dar? Usted está esperando que le caiga la... Nunca piensa en la misericordia. Usted está esperando que le llegue disciplina al otro, ¿cierto? Que le digan algo, que le llamen la atención, que lo bajen, que lo saquen, que lo corten. ¿Cuál era el castigo? ¿Cómo iba a ser ese castigo? ¿Cuánto iba a durar ese castigo? Y se sobaban las manos, ¿cierto? Esperando. Era la parte que más le atraía a sus mentes legalistas. Aquí se puso buena la historia. Volvió el hijo humillado, vuelve el perro arrepentido, ¿cierto? La mejor parte de la historia venía. Para los fariseos, ¿cierto? El caso estaba cerrado, era culpable y no había posibilidad de perdón. Pero la parábola, el Señor le da otro giro, decíamos, ¿cierto? Y dice que cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre y fue movido a misericordia. Fíjese que el original, la intención que tiene es decir que le dio una emoción que le revolvió el estómago. Es decir, movido a misericordia, uno dice, ¿cómo es eso? Cara de movido a misericordia, ¿cierto? ¿Qué fue? Dice que cuando lo ve, ¿cómo diríamos nosotros? No sé, pues se le salió el corazón por la garganta, se le apretó el estómago, ¿cierto? Y la palabra dice que corrió. Y cuando llegó dice que cayó sobre su cuello y lo besó tiernamente. Amén. Lo besó, y el original dice, tiernamente. Por favor, piensen los fariseos cuando escuchan esto, ¿cierto? Y le dicen, ¡ah! No, pero ¿cómo? ¿Recuerda usted que el pastor hace tiempo, ¿cierto? Nos predicó sobre este padre que corre a recibir al hijo. En la cultura oriental eso era para los esclavos y para los niños. No era para una persona adulta, menos para un hombre acaudalado, un noble como era este hombre. Las personas adultas no corrían, eso era como bajo. Y el Señor, el Padre, ¿cierto?, perdió la compostura. Cuando nosotros cantamos, ¿cierto?, voy a perder la compostura. Usted lo canta nomás, pero en verdad no lo hace, ¿cierto? No danza, no pierde ni una compostura, pues. Al contrario, está danzando y se arregla el pelo, ¿cierto? Pero el Padre es tan amoroso, y eso es lo que el Señor también quería mostrar, que el Padre perdió la compostura y corrió. Pero para los fariseos eso fue muy chocante, ¿cierto? Se escandalizaron. Y ellos así como, ¡oh! Pero imagínense así, ¡oh, no! ¿Cierto? Y dice, ¿pero dónde está la justicia divina? Pero ¿cómo? Dice, ¿cómo? Si Dios dijo clarito que Él no iba a justificar al impío. ¿Cómo el Padre va a venir y lo va a perdonar así? Por último, que lo deje trabajando, que se gane los porotos, que dé fruto de arrepentimiento. Pero no, pues el Padre fue un derrochador de misericordia, ¿cierto? Y aquí hay doctrina pura, porque el hijo pródigo es el perfecto ejemplo de alguien que es justificado solo mediante la fe. Él dijo, voy a ir y dependo de que mi papá tenga misericordia de mí. Pero conociendo a mi papá, yo creo que sí va a tener misericordia. No hizo ninguna obra meritoria, no se quedó allá en el otro país, no restauró su vida, no se puso a trabajar, estudió, ganó plata y después volvió con su título. No, volvió sin zapatos, con la ropa rota. Volvió mal. Amén. Por eso el Señor llevó el relato así al extremo, así las cosas insólitas que para los fariseos, los judíos, ¿cierto?, eran incomprensibles. Cómo el Padre, más encima, después de perder la dignidad corriendo hacia el Hijo, cae sobre su cuello, ahí hay que retarlo, ahí lo reta, lo besa tiernamente.
y comienza a despilfarrar, ¿cierto?, su amor y hace una fiesta para su abominable hijo. Amén. Usted escucha a la señora, ¿cierto?, esa que tiene el hijo, que le mantiene a la pareja, los 3 hijos, que le roban la plata, que ella le tiene que cuidar a los hijos, y más encima ella está juntando platita para comprarle un autito al hijo. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? Una mamá que despilfarra amor. Y ahí está, y lo recibe de nuevo, y lo aguanta de nuevo. La parábola dice que el padre no solo le dio a este joven perdón, no solo se reconciliaron, sino que también le dio 3 regalos muy especiales que lo hicieron recobrar los privilegios de los hijos. Amén. Cuando un hijo de un noble llegaba a la mayoría de edad demostraba que era digno de confianza, se le hacían ciertos regalos. Y esos fueron los regalos que le dieron a este hijo. Amén. Que no había dado ningún fruto bueno. ¿Cuáles fueron estos 3 regalos? Que el padre no dijo, mira, voy a darle 3 años, voy a darle 3 meses, vamos a ver cómo se porta y a ver si lo recibo. Dice que inmediatamente, después que lo terminó de besuquear, llamó a los empleados, ¿cierto?, a los siervos, y les dijo, traigan el mejor vestido, un anillo y sandalias. Amén. No era, tráigale un polerón, un jean y zapatillas. Eran 3 regalos muy especiales. Las sandalias eran especiales porque solamente los esclavos y los jornaleros andaban sin zapatos. ¿Ya? Los esclavos, la gente que trabajaba, eran los que andaban descalzos. Y solo los amos y los hijos de los amos usaban zapatos. Amén. ¿Cómo llegó él? Sin zapatos. Lo había perdido todo. Y apenas llegó, manda a los empleados, y los empleados todos escandalizados. Los empleados todos se habían enterado. Lo conversaban en la cocina, lo conversaban en el estacionamiento, lo conversaban ahí en la puerta de la casa. Oh, el hijo, ¿cómo este caballero le aguanta? Y ahora volvió, qué descarado. Todos comentaban. Y más encima le dice, y póngale las sandalias. La humillación había sido pública y este padre públicamente lo estaba restituyendo. Amén. Los zapatos significaban la reincorporación total e inmediata del ex rebelde como hijo privilegiado. Amén. Aquí imagínense, por la audiencia, todavía los ojos blancos, ¿cierto? Ellos entendían lo que significaba que les pusieran sandalias. Quedaron así, en shock. Sin creer lo que estaba ocurriendo, no tenía ni un sentido. Y el Señor los mira, otra más le dice, y les dio un vestido. Dice, el mejor vestido. El original lo que trata de decir es que era una prenda muy especial, muy cara, muy fina, muy costosa, que se usaba para una ocasión muy especial. El dueño de la casa la usaba a lo mejor para el matrimonio del hijo primogénito. O si es que venía alguna autoridad, ¿cierto?, a visitarlo a la casa, era como un regalo ya así, pero algo, como un smoking, no sé. Era una prenda que estaba guardada, que no se usaba todos los días, que era del padre. Y él le dice, traigan el mejor vestido. Amén. Del padre. Y le ponen la ropa del padre y lo visten. Dice que era una prenda de vestir de primera clase. No se le daba esa prenda a los hijos. No era para regalársela a los hijos, era para que la usara el dueño de casa y a lo más decíamos regalársela a alguien así, pero muy importante. Por lo tanto, cuando el padre, ¿cierto?, lo viste, le estaba honrando en público. No solo como un invitado de honor, sino también como una persona de máxima distinción. Amén. Los fariseos no podían creer lo que estaban escuchando. En tercer lugar, el padre les dice que le pongan un anillo. El anillo tenía el emblema o el sello familiar. Por lo tanto, cuando había un documento y se le ponía cera, ese anillo se ponía el sello y lo legalizaba, ¿cierto? Lo hacía legal. Era para autentificar ese documento. Por lo tanto, ¿cierto?, el anillo era un símbolo de toda la autoridad. O sea, ahora el hijo podía firmar, era como que le pasaran la chequera. Podía extender cheques, ¿cierto? ¿Cómo si después de lo que hizo, después que despilfarró todo, le vas a dar la chequera, las tarjetas, las claves, todo, le dio todo el padre?
Amén. Las sandalias, el vestido, el anillo, le pertenecían al Padre, eran cosas del Padre, no eran cosas que había dejado el Hijo. No dijo, tráigale la chaqueta que dejó acá, los zapatos. Eran las cosas del Padre. Usted está vestido con la autoridad del Padre. Amén. ¿Cómo cree usted que está el diablo sacándose los pelos cuando lo... Pero si yo sé lo que hizo, yo sé lo que habló, yo sé lo que dijo en secreto, yo sé lo que está pensando de la persona que está al lado. Y usted está vestido con sandalia, con anillo. Amén. No era un gesto sentimental lo que estaba haciendo el papá. No fue un arranque así, cierto, sentimental. Era una declaración pública que tenía un peso legal. Amén. Y todos lo reconocían. Ahora nadie podía decir, el cabro leso. Lo tenía que tratar bien, po. Lo habían restituido a su antigua función de hijo. Amén. Dice además, traigan el becerro gordo y mátenlo. Cuando dice la palabra becerro gordo, por favor, no es gordo, ya, no es que era guatón. El sentido era que era un becerro que se guardaba y que se alimentaba solo con grano. O sea, se le daba pura comida fifí, pura comida especial. Era carísimo alimentar, obviamente, a un becerro con grano. Iba a dar mucha carne, iba a poder, cierto, celebrar y se guardaba para una fiesta muy especial, como para el casamiento del hijo mayor. No era cualquier cordero, así, traigan un cordero. No, el becerro gordo significaba el que fue apartado y preparado para una ocasión especial. Dice el original, maten al becerro engordado con grano para que lo comamos y estemos tranquilos mentalmente y disfrutemos. ¿Amén? Ahí sí que ya los fariseos no lo podían creer. No podían creer lo que estaban escuchando. Ellos entendían que el becerro gordo ya era como traigan el caviar, no sé, ¿cierto? Y aquí aparece la tercera parte de la historia, que es donde el Señor les pone un espejo a los fariseos, la actitud del hijo mayor. En Lucas 15:25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, algo le pareció raro. Dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Los hijos de los esclavos se criaban en las casas y a ellos le llamaban criados. Estaban los esclavos, los siervos y los criados. Los criados generalmente eran jovencitos, niñitos que cuando había una cena estaban todos trabajando, sirviendo, pero los niñitos no... Eran muy chicos, por lo tanto salían a jugar. Lo pasaban chancho cuando había fiesta en la casa. Pero eran los hijos de los siervos. Entonces él agarró a uno de estos niñitos que estaba afuera y dice la palabra que le preguntó qué era aquello. El verbo que se utiliza para preguntar es un verbo imperfecto, es decir, que era una acción repetida. O sea, dice que le estuvo preguntando y preguntando y preguntando. Le hizo muchas preguntas. ¿Ya? Le empezó a decirle, oye, ¿qué está pasando ahí adentro? ¿Cómo es que yo no sabía nada de esto? ¿Cómo nadie me dijo? ¿Nadie me consultó a mí? ¿Cómo hacer una fiesta? ¿Cierto? Y el niñito le decía, es que le dice, bueno, tu hermano vino, ¿cierto? Y tu papá hizo matar al becerro, a ese que estaba guardadito para una ocasión especial, porque lo recibió bueno y sano, ¿cierto? Porque vino vivito y coleando. Entonces dice que el hermano mayor se enojó, se taimó y no quería entrar. Y aquí afloró, ¿cierto?, la personalidad del hijo mayor. Por primera vez en la historia de todo esto que estábamos contando, ¿cierto?, ya estaban así como espantados con la actitud del papá, lo besó, le hizo regalo, le hizo fiesta, lo vistió, mató al becerro gordo, ¿cierto? Y ahora llega la parte donde dice, pero el hermano mayor se enojó, no quiso entrar. Y ahí los fariseos por fin dijeron, bien hecho. Bien hecho. Por fin, había que decirlo y se dijo, ¿cierto? No corresponde, estaba mal. Alguien por fin, ¿cierto?, es cuerdo en esta historia. Todo estaba mal, todo lo que Jesús contó estaba mal. Por fin llegó alguien que se hace valer. Bien que no haya entrado, no puede ser que lo humillen así. Porque el hijo, ¿cierto?, se había quedado con el padre. Se había portado súper bien, no había sido como el otro hermano. Entonces, muy bien que estuviera enojado.
Justicia, justicia, decían ellos, ¿cierto? Eso es valorizarse. Tiene todo el derecho a estar indignado. La historia cuenta puras cosas atroces, ¿cierto? Como eso del perdón y que los besas, nada que corra, nada que ver. Y el Señor lo que estaba haciendo era mostrarles a través de la actitud del hijo pródigo, la actitud que ellos tenían por el hecho de que Jesús se juntara con los pecadores y les enseñara y les hablara y que comiera con ellos y que entrara a sus casas. Pero ellos no lo veían. Les estaba poniendo así, les decía, esto es lo que ustedes hacen, y ellos no lo veían. Dice que cuando parte el versículo, ¿cierto? El capítulo 15 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, se alegra con ellos y comparte con ellos. Los escribas, los fariseos que estaban ahí, igual que el hijo mayor, se quedaban afuera de la celebración. Ellos también se quedaban afuera de la fiesta. El Señor a nosotros nos viene a confrontar con ese fariseo que nosotros llevamos dentro. A nosotros nos parece increíble la actitud del hijo mayor, ¿cierto? O la actitud de los fariseos, que poco misericordioso. Pero muchas veces nuestras actitudes dentro de la iglesia son así. Amén. Decíamos que están los pecadores pródigos, como llegamos todos al Señor, ¿cierto? Pecadores declarados, sin temor de Dios, no daba lo mismo que nos vieran. Y está el pecador que es más reservado, que se guarda, que no lo hace público, porque somos cristianos, ¿cierto? Es más moralista. Tratamos de camuflar nuestra inmoralidad, nos justificamos, elegimos mandamientos que sí cumplimos y otros que no tanto. Somos religiosos, pero artificialmente. Amén. El hijo mayor, él se consideraba bueno. Amén. Él creía que él no tenía ninguna culpa de nada, porque él se había quedado a vivir en la casa con el padre. Por lo tanto, tenía todo el derecho a juzgar a su hermano. Amén. Yo vengo todos los días. Este hermano no viene mucho, ¿ah? Es medio mundano este hermano. Yo sí vengo. Yo estoy todos los cultos y llego temprano. Como estamos en la casa, a veces nos sentimos con el derecho a juzgar. Amén. Dice la palabra que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. El orgullo hace que este hombre religioso, este fariseo, ¿cierto? Este viejo hombre que tenemos dentro sea independiente. Dice que cree en Dios, pero en el fondo no depende de Dios. Depende de su buen comportamiento. Cree que se gana el derecho de que Dios le responda. ¿Usted ha escuchado personas, o de repente quizás nosotros mismos lo hemos dicho, ¿cierto? No sé, nos pasa algo, se nos incendia la casa, nos entran a robar, una enfermedad. Y usted dice, pero ¿cómo, Dios, si yo te sirvo? ¿Por qué permites que me pase esto a mí si yo te sirvo? Si yo voy a la iglesia. Es como le sacan en cara lo que hacen por Dios, ¿cierto? Y entonces Dios también tendría que retribuir igual. Se ganan la bondad de Dios, se ganan el cuidado de Dios. Porque sabe que si dejan de venir podría correr el riesgo de que el Señor me castigue, me pase algo. Pero yo estoy cumpliendo, pues no tendría por qué pasarme algo malo. ¿Dónde está Dios? El fariseo, ¿cierto? Nosotros, los religiosos, ese hombre religioso que llevamos dentro, la mujer religiosa, ¿cierto? Es esa que piensa que por cumplir normas, que por realizar ciertas cosas buenas, ¿cierto? Por estar en la iglesia, por ser constante, ¿cierto? Nosotros estamos bien. El creyente se cree, ¿cierto?, que puede, como decíamos, seleccionar qué cumplo, qué no cumplo, pero piolita, porque no se note que yo soy rebelde. Amén. El hijo le decía al padre,
yo me quedé en la casa. Yo me merezco respeto. Tú estás haciendo una fiesta con mi parte de la herencia, porque él se la gastó la suya. La otra mitad es la mía. Y tú estás haciendo fiesta y le diste esto y esto, lo más caro, y le estás haciendo tremenda fiesta con mi parte. Él estaba pensando en él, en su necesidad, en sus derechos, y no en que había gozo en el padre, que había encontrado a su hijo, o que su hermano había sido restituido. Nada de eso le alegraba. Muchas veces nosotros nos convertimos en el hermano mayor. Cuando vivimos en la casa del Padre, cuando pertenecemos, ¿cierto?, a la iglesia institucionalmente, ¿cierto?, estamos acá, nos consideramos cristianos, pero como el hijo mayor que no amaba al Padre, no se alegraba con lo que el Padre se alegraba, ¿cierto? No sé, a la María Paz, desde ahora va la primera corista de la iglesia, y yo tengo algo contra la María Paz. Yo digo, es que ella no se merece estar ahí, po. ¿Por qué le dan ese privilegio? No, po. No corresponde. Yo llegué antes, ¿cierto? Yo me porto mejor, yo le conozco una papita a ella. Y tomamos la actitud del hijo mayor, ¿cierto?, que empezó a juzgar. ¿Y por qué le dieron un privilegio? ¿Y por qué a ella le dieron la oportunidad? ¿Y por qué no se la dieron a mi hija? ¿Cierto? Nosotros siempre estamos en ese, entre que nos sale lo espiritual y que nos sale lo carnal, lo fariseo. Pero somos tan fariseos que no lo decimos. Esos pensamientos los tenemos aquí guardaditos, dentro. El hijo mayor no aparece en toda la historia, pero siempre tuvo algo contra el papá. Siempre tuvo algo. Cuando él le dice, yo te he servido por tantos años. La palabra que se usa ahí dice, he sido tu esclavo por años. No es te he servido, papá te he ayudado, papá he trabajado codo a codo contigo. El reclamo que le hizo el hijo mayor fue, he sido tu esclavo. Para el fariseo, servir es una carga. Es pesado. Hay que hacer esto y hay que hacer esto, porque si no me pueden, si me aparto, Dios va a venir su ira sobre mí. El hijo mayor no creía en el perdón. No creía que su hermano merecía perdón porque lo que hizo fue fatal, pero tampoco pensaba que él merecía perdón porque él no había hecho nada malo. Él se creía bueno. Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas con los hermanos juzgamos así. Juzgamos exactamente igual. Es que deberían saber todo lo que este hermano hizo, lo que me dijo. Ojalá que se supiera. ¿Cómo no le dicen nada a su discipulador? Y queremos justicia para él, ¿cierto? Queremos que le caigan las penas del infierno a él, pero yo no he visto cómo yo respondo. Yo no he hecho nada, yo me he portado bien. Cuando contamos una discusión, generalmente contamos el otro se exaltó, el otro dijo esto, el otro hizo esto, pero nunca contamos nuestra parte de cómo reaccionamos nosotros, ¿cierto? Usted ha escuchado cuando dos personas discuten y escucha la versión de este y la versión de este, y son súper distintas, ¿sí? Se pelea la Pati con la Yamila. Entonces la Yamila me cuenta, me dice, y yo le dije a la hermana Pati, mire, no corresponde que usted haga esto. Y la hermana Pati me dijo, ¿y tú qué te crees y qué te metí? Me cuenta la versión la Pati y dice, es que la Yamila vino prepotente y me dijo, nada que ver lo que usted está haciendo. Y yo le dije, pero mira, no es bueno que tú te metas. ¿Cierto? Uno siempre habla así. Y en la discusión el otro pelea, pero uno siempre habla así. Y a veces cuando converso con el hermano, yo le digo, ya, pero cuando me cuentan de repente discusiones con el esposo, le digo, ya, pero tú se lo dijiste en ese tono, bueno, un poquito me enojaba. Porque cada uno mira, uno siempre es inocente, uno siempre es la víctima, ¿cierto? Los fariseos no tenían aprecio por la gracia, porque ellos pensaban que no la necesitaban. Dice la palabra, ¿cierto?, que salió por tanto su padre. Cuando estábamos aquí, ¿cierto? Taimao, enojado, no quiero entrar, no pienso entrar. Y los fariseos diciendo, bien, que no entre nomás, ¿cierto? Que se haga valer ese hermano mayor. Estamos ahí y el Señor de nuevo los sorprende y dice, y salió por tanto su padre, ¿cierto? ¿Qué debería haber hecho el padre? No sé, cabro chico, entra a haberlo retado, ¿cierto? No, dice, y le rogaba que entrara.
Amén. También mostró misericordia para con el hijo mayor. Dice, mas él respondiendo le dijo al padre, mira. En el original dice, mira. Porque en la versión de nosotros dice, he aquí tantos años te sirvo. En la versión original, el hijo mayor le dice, mira, todos estos años he sido tu esclavo. Bien distinta la versión. He sido tu esclavo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, tenía una imagen, un ego súper grande. Jamás él había hecho algo incorrecto, ¿cierto? Como el joven rico que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Cierto? Así, ¿qué más me falta? Dice, pero cuando vino tu hijo, ¿cierto? Como los papás cuando dicen, oye, tu hijo, anda a ver a tu hijo que está molestando, ¿cierto? Ahí no es su hijo, es tu hijo. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ay, ahí le salió la herida, ¿cierto? El hijo mayor tenía mucho resentimiento hacia su papá. Le servía pesadamente, se sentía esclavizado. Cuando el padre repartió la herencia, dice que repartió la herencia, le dio su parte y el otro se quedó ahí. Podría haberse ido de la casa también, le dieron su parte. Dice que no dio gracia, no dijo nada, pero él, como era el primogénito, le iban a dar doble porción, así que le convenía quedarse, ¿cierto? Pero tenía resentimiento hacia el papá y también tenía resentimientos hacia su hermano y apenas pudo, sacó sus pecados a flote. Claro, pero vino que se gastó la plata con rameras y tú ahí al tiro, baboso, ¿cierto? Le matas el becerro gordo. El hijo mayor, al igual que los fariseos que estaban escuchando esta historia, ¿cierto? Siempre están comparando su conducta con las demás. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Siempre están mis acciones y lo que yo me merezco, la paga. Las acciones de esa persona y la paga. ¿Qué dijo el hijo mayor? Mis acciones, te he servido, he sido tu esclavo por años. Nunca hice nada para desobedecerte. ¿Cuál es la paga? Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. O sea, yo me porto bien y mira la paga que me das. En cambio, mira sus acciones. Cuando vino tu hijo, que ha consumido, dice, todos sus bienes con rameras, ¿cuál es la paga que le das? Mataste el becerro al que estaba engordado con lo mejor del trigo. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero ¿cómo yo? Pues si yo llegué antes. ¿Por qué? Llegué antes, he sido fiel, estaba aquí, estaba acá, ¿cierto? Yo he aconsejado al pastor, no sé, usted ahí dice saca todo su currículum y dice, ¿y cuál es la paga? Nadie me agradece. En cambio viene recién llegando, ¿cierto? Y lo ponen a cantar. Somos así. Miramos nuestro proceder y esperamos justicia humana. Y Dios no es así. Dios no es así, no se mueve por nuestros parámetros. El papá, cuando escuchó toda esta queja del hijo, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es tan lindo el original. El verso en griego usa 8 veces la palabra huíos, que significa hijo. ¿Cierto? Y vino el hijo, y se fue el hijo menor, y vino el hijo mayor, y estaba el hijo mayor parado afuera. 8 veces ocupa la palabra huíos para decir hijo. Pero aquí, cuando le dice, hijo, tú siempre estás conmigo, usa la palabra tecnón, que significa mi niño. Entonces le dijo el padre, mi niño, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano que era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Aleluya. Y ahí están los fariseos escuchando la historia. Y de repente el Señor se quedó callado y se fue. Y no hubo conclusión. ¿Y qué contestó el hijo mayor? ¿Y qué pasó con la historia? El Señor no dijo nada. Dice que se fue. No le dio solución al problema. Y el Señor ahora, que nosotros también somos oyentes, nos invita a que nosotros hagamos nuestro final.
Y al final que nosotros le pongamos a la historia va a hablar mucho sobre lo que hay en nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón usted hoy día tiene resentimiento hacia alguien, alguien le hizo algo a usted, alguien cometió una injusticia con usted, lo más probable es que usted, ¿cierto?, esté igual que los fariseos diciendo, no lo puedo perdonar. Es que lo que me hizo fue muy grande, es que no se lo merece. ¿Cuál sería el final feliz? ¿Cierto? Para los fariseos, ¿cuál era el final? No, papá, es que vino este otro, ¿cierto? Yo siempre he estado en la casa, siempre me he portado bien, siempre he cumplido con todos los mandamientos y no me das nada. En cambio vino este que se mandó, pero número especial, y le diste el becerro gordo. ¿Cuál era el final ideal para los fariseos? ¿Cierto? Y el padre le dijo, hijo, tienes toda la razón, perdóname, vamos a poner a tu hijo, a tu hermano en disciplina, le voy a quitar el anillo, le voy a quitar todo, te lo voy a dar a ti porque tú has sido fiel. Eso estaban esperando los fariseos. Ese era el final ideal, con corazoncito, ¿cierto?, para los fariseos. Que el padre reconociera y que se restituyera al hijo que siempre se había portado bien. ¿Cuál sería la versión cristiana? El final cristiano de la historia. Pero papá le dice, ¿cómo tú, cierto? Mira, yo siempre contigo y no me diste nada y vino este otro, cierto, que se portó mal, te humilló y tú le das todo. Pero hijito, le dice, tu hermano estaba muerto y había que hacer fiesta. Y el hermano le dice, tienes razón, papá. Y se pone a llorar, qué bueno que mi hermano volvió, estuve orando por él, me alegro por ti, papito, qué bueno. Entremos a la fiesta juntos, ¿cierto? Y todos se gozan. Eso hubiera sido el final cristiano. Que todos pensamos que quizás terminaba así, ¿cierto? Que cuando a lo mejor en la escuela dominical nos cuentan la historia del hijo pródigo, todos pensamos que termina feliz porque es una historia feliz. Pero fíjese que la conclusión no es feliz. Los fariseos creían que se habían ganado el favor de Dios, que estaban como este hermano mayor que levantaban su justicia personal. No podían soportar el mensaje de Cristo, un Dios perdonador. O sea, yo me he esforzado todos estos años por cuidarme, por no contaminarme, por cumplir los mandamientos y viene este otro que lo ha pasado chancho, ¿cierto? Se ha revolcado en el barro y sin ningún mérito llega y lo perdonan y los dos no van a ir al cielo. Eso no es justo. No, este mensaje a mí no me gusta. A Jesús hay que matarlo. Hay que destruirlo. En la parábola, el Señor la dejó ahí, inconclusa. Quedó la pelota ahí dando bote. Quedó el hijo enojado, un papá diciéndole que está feliz, que era necesario hacer fiesta y un hijo que no quiere entrar. Y ahí quedó la historia. Y el verdadero final, porque ese hijo mayor era un reflejo de la actitud de los fariseos. Los fariseos se fueron y se fueron más molestos de cómo habían llegado. Y no pasaron más de 6 meses hasta que lograron matar a Jesucristo y callar el mensaje. Toda esa parábola que era para que ellos se arrepintieran, nunca se arrepintieron. Al contrario. El hermano, en la historia hubiera sido como que en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor agarra un cuchillo, entra a la fiesta y mata al hijo menor. Porque no soportaba el perdón del padre. No soportaba que Dios perdonara a ese hijo sin haber hecho nada para ganarse el perdón, el amor. Todo su esfuerzo personal de ellos, ¿cierto? Quedaba sin brillo si ahora cualquiera podía entrar entonces. Entonces ahora cualquiera llega, viene, pide perdón y listo. Es como cuando alguien dice, este fue malo, ¿cierto? Hizo de todo y el día que estaba ahí muriendo se dijo, Señor Jesús, te recibo, se murió y se fue al cielo. Y uno dice, ¡shh! Y uno que las pasó, ¿cierto? Punta y codo. Qué injusto, dice uno, ¿cierto? Y el Señor te cuenta otra parábola. Y te dice, había un hombre que salió a buscar empleados en la mañana, y después en la tarde, y a mediodía, y a última hora. ¿Te parece injusto que a todos les pague igual? Y nosotros nos damos cuenta cómo nosotros nos movemos por nuestros patrones de justicia. Amén. Los estándares que Dios pone son muy altos. Amén. Muy altos. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor.
Y dice que si tú no amas a tu hermano, eres un homicida. Y que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, si tú hoy día quizás tienes algún resentimiento contra un padre, el padre representa una autoridad. Puede ser Dios, puede ser tu jefe, puede ser tu esposo, puede ser, no sé, una autoridad. Tú puedes tener resentimiento hoy día hacia alguien. Como te decía, tú puedes decir, pero ¿por qué es cierto? Dios permite que me pase esto si yo he sido fiel. Si yo he estado ahí, yo me he puesto. ¿Y por qué estoy pasando por esto? Y tú tienes un resentimiento hacia el Padre, como diciéndole, he sido tu esclavo tantos años. Y tú me pagas así. Eso era lo que el hijo le estaba reclamando. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. He sido tu esclavo. Como haberlo servido, haber venido a la iglesia, era como, pucha, yo no quería, pero igual vine. Valóralo, pues, Señor. O quizás nosotros tenemos resentimiento hasta hacia nuestro hermano menor, que es nuestro prójimo, ¿cierto? Y al que le vemos todos los defectos y lo juzgamos. No sé, quizá usted dice, no sé, no entiendo por qué mi jefe le da todas las pasadas a este compañero mío, ¿cierto? Y falta cuando quiere y le da todos los permisos, y ahí hay como 15 permisos administrativos. Y le da todas las pasadas y se aprovecha. Y usted ahí está juzgando, acusando, ¿cierto?, al empleado que le dan el favor, y usted quiere que se lo den a usted, pero se lo dan a otro, y eso le molesta, porque cuando es para uno, la ley del embudo, pues, hay uno calladito nomás, ¿cierto? Pero cuando el beneficio es para otro, nos duele. Hoy día el llamado al arrepentimiento es para nosotros. Es para que nosotros podamos mirar en nuestro interior y decirle al Señor, porque nosotros somos igual que los fariseos, escuchamos la historia y nunca nos dimos cuenta que estaba hablando de nosotros. Que el Señor escudriñe nuestro corazón. Porque ese fariseo que nosotros tenemos dentro, ese hermano mayor que tiene una actitud constantemente resentida, orgullosa, creyendo que ha logrado algo, que yo soy bueno, yo sí que soy buen cristiano, yo sí que soy honesto, yo y este es aquí y este es acá. Esa actitud que nosotros tenemos, que yo tengo, que usted tiene, no nos permiten entrar a la fiesta, no nos permiten entrar al gozo de Dios. Y usted tiene un evangelio amargado. Así estaba el hijo, amargado afuera. Adentro había fiesta, música, comida, alegría, abrazos. Y él estaba amurrado afuera. Y muchas veces nosotros estamos así. Y no entramos en el gozo del Padre. Y lo que es peor, podemos terminar como los fariseos, que endurecieron más su corazón y terminaron matando al Señor. Si nosotros permitimos que el fariseo tome control, el fariseísmo tome el control en nuestra vida, podemos darnos cuenta de repente que nosotros estamos afuera. Si mantenemos una actitud falsa de que estamos en la iglesia, pero tengo problemas con tengo problemas con Dios, reclamo, no me gusta, me canso, pero hay que aparentar, hay que venir para que no digan nada. Ese evangelio es triste. No es el que Dios nos dejó, el evangelio, la vida cristiana que Dios nos dejó es una vida de gozo. Su carga es ligera. Amén. Entonces hay un llamado del Señor a que no solo nos quedemos con la parábola del hijo pródigo disfrutando y decir, ¡ay, qué rico! El Señor un día me acogió, hizo fiesta en el cielo. Pero cuidado, porque es tan fácil pasarse al otro personaje. Es tan fácil que de hijo pródigo, ese hijo malo que fue perdonado y restaurado, nos pasemos a esa actitud juzgadora. Que el Señor escudriña nuestro corazón. Que de verdad el Señor nos muestre cómo Él ve lo que está acá adentro. Porque usted dice, ay, no, a mí no me gusta el Giovanni. Pero usted hace ese comentario, usted lo dice, usted lo piensa, pero en el cielo eso suena horrible, suena como un homicidio. Y nosotros no le damos la gravedad a eso. Cuando nosotros leemos
Voy a terminar. Cuando nosotros leemos en la Biblia que los hijos de los sacerdotes fornicaban dentro del templo y hacían esculturas de ídolos, de serpientes, de reptiles, uno dice, ¿cómo? ¡Qué aberración! Pero ¿cómo tanta insensibilidad? O sea, traer lo impuro, lo que es abiertamente impuro. Y nosotros servimos a Dios muchas veces con las manos impuras, con la boca impura, con el corazón impuro. Que el Señor nos llame, nos despierte Él. Nadie ve su debilidad, ¿cierto? Usted seguro que ve muchas vigas o mucha paja en mi ojo. No, mucha viga en mi ojo. Mucha paja en el mío. Poca viga en el suyo. ¿Y yo también? Y yo quiero pedirles perdón, iglesia, por todas las veces que yo he emitido juicio. Porque yo quiero que Dios reine en este lugar. Que su presencia se manifieste y no que nuestras actitudes lo ahuyentemos. Y el Señor se tiene que quedar afuera porque traemos inmundicia, dice la palabra. Y servimos a Dios, pero me corro porque no quiero estar con este, porque no quiero mirar a este, porque no me siento acá, porque no quiero. Que el Señor traiga a nuestra vida santidad. Vamos a ponernos de pie, amén. Hoy día hay un Padre dispuesto a abrazar y a besar. No sé si la palabra es para todos o para algunos, para mí y alguien más. Quizás es una palabra súper puntual. Pero el Espíritu nos llama a no dilatar más el perdón, el arrepentimiento. Y si hay algún resentimiento hacia alguien, deshágase de eso ahora. Antes que se vuelva una costra, amén. Vamos a adorar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que escudriñes, que hagas una revisión completa, Señor, a todas las palabras que yo he dicho y de las cuales no me he arrepentido, Señor. Perdóname por no saber resolver maduramente los problemas, Señor. Por guardar resentimientos y no hablar, no confesar. Perdona nuestra inmadurez, Señor. Padre bendito, estoy parada fuera de la fiesta. Y estoy tan enojada, Señor. Y lo único que te pido es que me abraces. Que me abraces. Que me abraces, Señor, y me invites a entrar a tu gozo. A sentir como tú sientes. Porque tú amas a mi adversario. Yo puedo tener muchas cosas, Señor, en contra de alguien. Pero ¿qué puedo hacer si tú le amas y quieres tener misericordia? Enséñame a tener misericordia, a tener tu corazón, a mirar con tus ojos, a amar con tu amor, con tu corazón, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que esta palabra, Señor, quede allí, guardada, grabada. Que tú nos hagas meditar. Y que cuando venga el conflicto, Señor, cuando vengan las emociones, los sentimientos, Señor, tú traigas, Señor, tu paz. Perdona nuestra religión, nuestra vida religiosa, por autoengañarnos, Señor, como los fariseos que creían que eran justos,
le dijiste que primero iban a entrar los publicanos y las rameras al reino de los cielos. Señor, queremos que tú reines en este lugar, que tú reines en medio de una iglesia que se santifica, que se santifica, que se santifica. Levántate, levántate y resplandece en medio nuestro. Enséñanos a perdonar, a soltar las deudas, Señor, a no criticar, a no hablar del prójimo. Guárdanos, libra nuestra boca, Señor, de pecar contra ti. Bendito eres. Te exaltamos, Señor, a ti, el único bueno, el único bueno, el único santo, el único digno. Padre amoroso, Padre amoroso, Padre amoroso. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Perdona los juicios que hemos emitido, Señor. Yo no quiero traer maldición a mi casa, a mi iglesia. Purifica nuestros labios, purifica nuestros ojos. Como soy al aire, vos soy al aire. Yo llena voy, solo callar. Como vos nuestros celos, perdona nuestros celos, las inmadureces, las contiendas, las disputas. Perdona nuestra respuesta áspera, Señor. Perdónanos. Ven a reinar, ven a reinar. Yo quiero entrar en el gozo de mi Señor. Obra vaciará la vacía, vaya. Aleluya. O su habrá el X soy. Bendito eres. Aleluya. Bendito. Misericordia es para siempre. Amén. Misericordia es para siempre. Demos gracias, Señor. Misericordia es para siempre. Bueno eres, Aleluya. bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, Bendito. Has sido tan bueno, tan bueno. Perdonador, misericordioso. No te cansas, no te aburres. bueno eres, oh mi Dios. Pusiste anillos, Señor. No diste vestiduras. Pusiste sandalia en nuestro pie. Mataste el becerro gordo. El becerro preparado